En el capítulo anterior, la chica venenosa estaba contando la historia de su padre y cómo éste había sido traicionado a manos de uno de sus compañeros. ¡Esa gente! Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, un cazador que caza automáticamente con sus clones. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Mientras continuamos en la historia, cambiamos de escena y nos encontramos con el grandulón. Este continuaba corriendo, pero de repente se tropieza y acto seguido termina cayendo al suelo, torpemente, pues él ya estaba desgastado. Y lo siguiente era la idea de la chica, que él había abandonado e incluso empujado hacia el enemigo. Esta idea empezaba a carcomerlo. Él se preguntaba qué es lo que había hecho, pero de repente nota que alguien estaba a su costado. Había llegado Shin Hye-sun y de inmediato le implora, preguntándole qué había pasado con los demás. Pero al parecer eran los únicos sobrevivientes. Shin le dice que los demás se sacrificaron a sí mismos para dejarlos escapar. ¿Entendía acaso eso? ¿Qué significaba? Significaba que tanto Gu Ma como Kim Jung-hyuk, quien él había abandonado, habían muerto para salvarlos. Se acerca lentamente a él y le dice que lo que le estaba diciendo ahora era que ya que Jung Ji-hyuk lo descubriría tarde o temprano si ellos regresaban así. Ahora los dos estaban en el mismo barco. Regresamos al presente. Nuestro protagonista le preguntaba si eso era cierto a la venenosa, y luego consulta cómo se había enterado de esa situación. Y ella le explica que no, ella no se había enterado, sino su madre. Su madre tenía la habilidad de la clarividencia, y entonces así, finalmente pudo verlo a través de su habilidad, y comenzaba a llorar, repitiendo el nombre de Shin Hye-sung. Y ese fue el inicio de su caída. Vemos que en la conferencia de prensa, los dos supervivientes decían que tanto el cazador Kim Jong-hyuk, que era el primer nominado a ser cazador o de rango S, como los demás habían sido unos héroes que lo salvaron. Pero el monstruo era de clase S, era demasiado fuerte incluso para todos ellos. A las noticias decían que la tragedia que ocurrió donde 5 de 7 héroes, quienes eran la esperanza del mundo no solo en Corea, murieron en un pozo de monstruos en el desierto de África. En particular el cazador Kim Jong-hyuk, conocido por tener a una familia. Así que el gobierno había decidido expresar sus más sinceras condolencias y discutir una compensación. Los supervivientes de la tragedia, el cazador Shin Hye-sun y Oh Byung-woo, dijeron que ellos honraron las heroicas acciones de los caídos y pedían dar apoyo a sus familiares. Sin embargo, la madre de la venenosa, al escuchar eso, gritaba que todo eso era pura mierda. De inmediato golpeaba a su pequeña hija diciéndole que no crea nada de eso. Sin embargo, la pequeña no entendía mucho y solo le decía que le dolía mientras la maltrataban. La madre le imploraba buscar justicia, que por favor lo haga, que le prometa que buscaría justicia. El cuerpo de su padre había sido abandonado en el frío suelo del desierto. Él le había prometido que volvería. La niña, sin saber qué hacer, solo le sonreía y asentía, prometiéndole que buscaría justicia. Desde entonces, su madre había continuado su protesta en solitario diciendo que continuaría esparciendo la verdad, pero como sea, gracias a la falta de evidencias, las personas no querían que ella arruinara el ambiente de sus sacrificios heroicos. Y así, cuando pasaron 3 años, quizás el vivir con su reputación de ser llamada una mujer loca, ella finalmente se volvió loca. Y entonces, en el aniversario de la muerte de su padre, vimos cuál fue su final. Así la venenosa cuenta que se quedó sola vagando en las calles, y entonces, cuando creció un poco más, se escondió en el taller de Luna Plateada para buscar la venganza. Y bueno, probablemente nuestro protagonista ya sabía lo que pasó después. Allí fue que nuestro prota finalmente le había salvado, y le pregunta si eso explicaba la razón por la que ella odiaba a Shin Hye-sun. Nuestro prota, sin embargo, hacía una mueca de rechazo o de repudio, y así, mientras él caminaba en el bosque, momentos después, meditaba que, al parecer, no creía que ella esté mintiendo, pero ella había dejado las cosas importantes para el final. Parecía que tenía mucho en mente. Alguien había aparecido para hablarle a nuestro protagonista. Esto lo sorprende de inmediato. Quien había aparecido era Raven. Su maestro le pregunta si no debería comenzar a llamarlo maestro, quizás ahora. Nuestro prota le pregunta si acaso había terminado de lidiar con los demás monstruos, y ese responde que sí. Había estado allí alrededor de unos días. ¿Acaso no se dio cuenta? Sin embargo, nuestro prota le había dicho que solo le había dicho a sus clones que reportaran objetivos hostiles. Pero entonces le pregunta por qué estaba acechando alrededor. Y su maestro explica que, por supuesto, lo había hecho porque su precioso discípulo podía lastimarse. El lugar estaba lleno de asesinos, pero él en realidad los usó como objetivos de práctica. Nuestro prota le pregunta entonces si solo estaba viendo, pero su maestro le afirma que no debería haber intervenido, pues no se encontraba en verdadero peligro. Y aún así, dijo que pensar que estaría practicando su magia estaba intentando algo divertido. Le pregunta si eso se lo había enseñado a la señorita Aria. Nuestro protagonista de repente piensa que era cierto. Raven era de Tyburn, ¿verdad?
Le pregunta si sabía sobre la magia también, pero el tipo dice que no. Lo que le estaba mostrando ese círculo mágico era todo lo que él sabía. El prota entonces dice que está agradecido que él sepa usar espadas, pero como sea, distanciarse del sistema era bueno. Había una gran diferencia entre la magia y las habilidades del sistema. Le pregunta si le gustaría seguirlo a un lugar aún más profundo. De repente cambiamos de escena y nos encontramos con el director. Carteles por todas partes aparecen diciendo que la misión había fallado. ¿Todos? ¿Acaso todos los asesinos habían fallado? ¿Cómo era eso posible? Pero estaba bien, estaba bien. Más de 18 años habían pasado. No se había dejado evidencia absolutamente. No debería haber evidencia. Evidencia de lo que hizo. Pero de repente el fantasma anterior aparece, el fantasma de la pelea azul, diciéndole, ¡tú huiste! El tipo, tan solo de esa imagen, se asusta, cayendo de su sitio. Al notar de lo que se había asustado, simplemente comienza a levantarse, preguntándose cómo había terminado de esa manera. Él simplemente controló el desastre de la información como le pidieron y mandó a matar a un niño en sus veintes. Su estúpido acto de ese día lo había seguido desde entonces, y cambiamos nuevamente de escena. Nos encontramos con el maestro que mira a su discípulo un poco sorprendido. El prota le pregunta qué pasaba con esa expresión, pero su maestro le decía que la forma en la que estaba utilizando la espada, ¿acaso era la técnica de la espada de tornados? Nuestro prota le decía que solo trataba de imitar lo que hacían sus clones. Sin embargo, su maestro le decía que así no era como se hace, pero como sea, habría que continuar. Sus clones sí habían aprendido bien, pero él no. Nuestro prota se exasperaba con lo que decía el maestro, pero por dentro se preguntaba si acaso lo estaba haciendo bien. Controlaba el flujo de aire usando movimiento de sus muñecas. Y así, un limpio corte aparecía en dirección al monstruo. Su maestro entonces le pregunta si había recordado lo que le dijo, que ese lugar era adecuado para pelear. El monstruo solamente había recibido un tajo, pero no había sido atravesado. Esa era la tierra de la evolución y la adaptación, al parecer, sobre todo para nuestro prota. Y si no cambia, no podrá avanzar. De repente más monstruos aparecen, cuando nuestro prota todavía no había derrotado al primero. Su maestro le dijo que era el turno de que empiece a brillar su magia y que intente utilizar bolas de fuego sobre ellos. Nuestro prota entonces se lanza a la batalla intentando utilizar la magia que recién estaba dominando. Una gran explosión de fuego ataca a uno de los monstruos por acto de nuestro prota, y luego se preguntaba si había funcionado, pues el monstruo estaba envuelto en fuego. Sin embargo, este empezaba a quejarse. Su maestro le explica que había cazado a la mayoría de los monstruos con una espada cuando vino allí. Los monstruos del centro se habían involucrado de una manera que los hacía más resistentes a los cazadores, y como los demás eran cazadores con técnicas de espada, se adaptaron a ellas y se volvieron resistentes a los ataques físicos, pero no al fuego. Eso es que, en otras palabras, podía usar magia para cazarlos ahora. Vemos que luego un tornado aparece, destrozando a los monstruos con un solo movimiento de nuestro protagonista. La otra forma era, al parecer, cortarlos con aún más fuerza. Nuestro prota pensaba que esos monstruos, a los cuales su espada solo dejaban rasguños, habían sido destrozados por completo por su maestro. Y no solo eso, las montañas atrás de ellos también habían sido cortadas. Su maestro le presume el enorme poder de corte que tenía, y si no era cómodo ver a lo que podría aspirar, pero el protagonista dice que su objetivo de la vida era simplemente tener una vida cómoda donde pueda tumbarse, jugar y comer, y no aspirar a tanto poder. Sin embargo, cambiamos de escena y nos encontramos ahora de nuevo en la agencia JM, en el edificio de oficinas. Allí, alguien está tocando la puerta. Un hombre aparece, y frente a él estaba el tipo de las vendas. Y no solo él, sino todos los demás asesinos. ¿Qué está pasando?, pregunta el hombre trajeado. El tipo de vendas le dice que habían llegado allí para ganar calificaciones y cualificaciones. Eran ellos los que habían recorrido un camino solo empapado de sangre, y para volver al ser humanos y salir de ese camino, lo que querían hacer era... Pero antes de terminar, el hombre le pregunta si estaban allí por una entrevista, y ellos asienten. Y así, finalmente los dejan pasar para hacer su entrevista. Cambiamos de escena y regresamos con la venenosa, que está afilando unos huesos, o quizás sacando polvo de huesos. Tenía un equipo de laboratorio completo en medio de todo ese páramo. Y en medio de lo que está haciendo recuerda cuando su padre le hablaba a Shin Hye-sung, preguntándole si conocía a la cazadora Jung Ji-yuk, si tenía algo que decir sobre la sospecha de que ella traicionó al cazador Kim Jung-yuk, lo cual había sido controversialmente reciente, pero el tipo decía que eso era ridículo. El cazador Kim Jung-yuk era su salvador, así que no deseaba hablar mal de su esposa, pero solo porque alguien tenga una habilidad de clarividencia no significaba que diga la verdad. ¿No era así? Había escuchado que su matrimonio era bueno. Era desafortunado. Regresando al presente, la venenosa se pregunta a su mamá, en su mente, si era o no cierto que Shin Hye-sung mató a su padre.
y recuerda otro momento en el que su madre le decía que ella debería ser la única que lo sepa. Su mamá no le diría esto a nadie más. Se pregunta cuáles habían sido esas palabras que le dijo, mientras continúa esperando el resultado de sus experimentos. Cambiamos de escena y regresamos con las explosiones de nuestro protagonista. Habían bichos que esta vez incluso soportaban el fuego. Nuestro protagonista, al verlos, veía que incluso ahora tenían resistencia al fuego. Cada vez era más difícil derrotarlos. Las bolas de fuego no funcionaban más. Era momento de hacer algo diferente. A continuación, se lanza a otro de los demonios. Mientras que su corazón parecía estar acelerándose, lanza un poderoso espadazo con una especie de torbellino formándose. Había partido en dos a la bestia. Le pregunta a su maestro si había visto lo que había hecho. Había tenido éxito con el desenvainado rápido y además, el motor de maná también había sido ejecutado. Sin embargo, su maestro le dice que su clon lo había hecho mejor. El prota molesto le pregunta si tan difícil era felicitar a su discípulo cuando lo había hecho bien. Pero él le dice que lo consideraría cuando lo empiecen a llamar maestro. El protagonista entonces, un poco incómodo, finalmente balbucea: maestro. De inmediato su maestro le dice: ¿llamaste por mí, discípulo? El prota le pide que le dé enseñanzas. Y ahora sí, con muchas ganas, le dice que comenzará a enseñarle de verdad. Mientras tanto, vemos un enorme golem que aparece, acabando con varios de los monstruos. Este había aparecido como si fuera una tortuga gigante y se había parado justo frente a nuestro prota y su maestro. El prota le pregunta a su maestro entonces que no cree que el fuego y el hielo o el trabajo de espada funcione contra ese enorme golem. ¿Qué deberían hacer? Pero su maestro le dice que no hay que preocuparse. El camino del portador de la tormenta era interminable. Por dentro pensaba que no sabía lo mucho que quería decir eso. Y mientras tanto, en el edificio de la agencia, al parecer se comenzaría con la entrevista. El entrevistador les dice a los hombres que lucen como foráneos y les preguntaba a todos qué les traía por Corea y por qué querían unirse a la agencia JM de todos los lugares. Número 10 le explica que estaban allí porque no les gustaba trabajar, o más bien les gustaría trabajar con Jung Sang-woo. Todos ellos le debían la vida al cazador Jung Sang-woo. Esto deja sorprendido al tipo, pero al fin lo había entendido y por dentro pensaba que parece que estaba reclutando gente del exterior. Sin embargo, luego, número 10 explica que esto era correcto, aunque le había lanzado una shuriken en la cabeza. Pero de inmediato se ponen de pie, o más bien haciendo reverencias. Quizás se veían exhaustos por el jet lag. E inmediatamente el entrevistador les pregunta cuál es el campo en el que tenían confianza. La pelirroja dice que por supuesto era en el campo del asesinato, pero de inmediato número 10 le da un golpe diciendo que nuevamente, oh, eso es jet lag. Y así, había dejado dormidos a los dos, y nuevamente se dirige al entrevistador. Sin embargo, el entrevistador no sabía qué pasaba con ellos. Algo estaba un poco raro, pero luego les dice que eso era todo por ahora. Faltaba la prueba final. No habían tenido más remedio que arreglarlo, porque el cazador Jung Sang-woo insistió en agregarlo al proceso de entrevista. Era que ellos entrenen con un clon. Vemos que allí se encontraba preparado y esperando el clon. Eso haría que evalúen sus habilidades generales de combate. Mientras tanto, regresamos a donde se encuentra nuestro protagonista con el enorme golem. El prota estaba preguntándole a su maestro cuál sería la siguiente etapa del ataque. Sin embargo, su maestro se disculpa diciendo que lo que trataba de hacer antes era lucir cool, pero ya había entrado en esa etapa antes. Mientras luchaba contra el titán esqueleto, maximizáis temporalmente el efecto de reunir los cortes de los clones en un solo lugar. Esa era la etapa, e incluso se podría hacer más rápido que eso. Y a continuación sujeta su espada, realiza un corte llamado 100 nudos y una especie de remolino se había creado frente a ellos. Una gran explosión ocurre como un tornado que atraviesa directamente el golem. Y una vez concluido eso, el maestro le dice a nuestro prota que era su turno. Pero obviamente nuestro prota dice que hacerlo solo era mucho, y entonces unos cuantos clones aparecen detrás suyo. Era momento de intentarlo con unos cuantos discípulos más. Y así vemos que pasado un tiempo, bastantes cabezas del mismo golem habían aparecido por todo el campo de batalla. Las explosiones continuaban mientras nuestro protagonista continuaba venciendo uno tras otro esos golems. Y mientras tanto vemos a otro personaje que lleva una máscara blanca. Él pensaba que tenían grandes problemas mientras miraba a nuestro prota. Dice que el personaje Jung Sang-woo se había vuelto muchísimo más peligroso de lo que su maestro había previsto. Estaba viendo los resultados de la batalla, grandes golems destruidos. Mientras tanto, nuestro prota, junto con sus clones, se preguntaban si ya no habían más clones o más golems, pues ya se encontraba cansado. Sin embargo, su maestro lo miraba con cierta emoción. Empezaban a salir lágrimas de sus ojos. Empezaba a decir que sus discípulos número 1 y número 2 eran los mejores. Pero nuestro prota se molesta pensando que había sobre él, el único real. Su maestro entonces aprieta fuertemente la mano y dice que debería retirarse de inmediato. Tenía una llamada urgente de Heritage, pero regresaría pronto. El prota le pregunta cuál es el asunto. Su maestro le dice que era una llamada urgente, pero no sabía de qué se trataba, porque no sabía utilizar el dispositivo. Y luego le dice que, como sea, que tenga cuidado. Y así se despide.
Su maestro le explicaba que ese ya era el centro del pozo, y desde el desastre habían cada vez menos monstruos filtrándose desde el pozo, así que solo habría que manejarlo mínimamente de esa manera. Pero no sería extraño si ese lugar fuera clasificado originalmente como una mazmorra de rango S. Así que mientras está yendo le dice que no se sobreexija, pero nuestro protagonista le dice que de hecho estaba muy lejos de las palabras trabajar demasiado. Su maestro le dice que entonces sobreviva, y así cruza a través de un portal. Cambiamos de escena y nuestro protagonista regresa con la venenosa. Ella se sorprende de que estaba allí, pero nuestro prota le dice si estaban bien los ingredientes de la poción de monstruos. Ella explica que la mayoría de ellos tenían rasgos interesantes, y gracias a eso fue capaz de hacer nuevas pociones. Había creado la poción adaptativa, que aumentaba la resistencia del usuario según factores ambientales externos, pero el efecto secundario era que después de que el efecto termine, todas las resistencias decaían temporalmente. Le pide que tome eso y que le diga cómo se siente. El protagonista al verlo piensa que los efectos secundarios ahora eran aceptables. Sin embargo, los dos se quedan mirándose uno al otro en silencio durante un momento. El prota pensaba que todo era un poco incómodo, incluso más después de escuchar sobre el pasado de la venenosa. Es entonces que la venenosa le pide disculpas, pues había algo que no le había dicho. El protagonista le pregunta sobre qué se refiere con eso. Pero mientras tanto, vemos que los clones de nuestro protagonista se encuentran alrededor del campamento. Uno le dice al otro que habían visto monstruos cerca del campamento, pero que lo derrotaría de inmediato. Sin embargo, el monstruo que vemos es el monstruo que acabó con el padre de la venenosa en el pasado. Y mientras el clon de nuestro prota está analizándolo, la venenosa le dice las últimas palabras que le había dicho su madre, y también la verdadera razón por la que ella había ido hasta allí. Empieza a recordar las últimas palabras de su madre, y que ella debería ser la única que sepa eso. Su mamá miraba dentro del pozo todos los días, incluso después del desastre, para revisar a los monstruos en ese lugar, y ella solo lo descubrió después de mucho tiempo. Su mamá decía eso, y él seguía haciendo eso. Las palabras que ella le había dicho a su propia hija era que su papá seguía con vida. Cambiamos de escena y regresamos con los clones peleando contra el enorme monstruo. Uno de los clones, mientras observaba, decía que no deberían haber bloqueado dicho ataque. El clon estaba peleando contra el monstruo utilizando un cierto tipo de ataque que nosotros habíamos visto con anterioridad del padre de la venenosa. Vemos que el ataque del monstruo era similar al ataque del padre de la venenosa, haciendo estallar a uno de sus clones, tal y como lo hacía el padre de ella. Producto de dicha explosión, uno de los clones había sido dado de baja, alertando quizás a todos a un radio bastante amplio. Pero es hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo número 101. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.